asociadas a tumores epifisiarios. Este artículo publicado por el New England Journal of Medicine, con una recopilación de múltiples artículos y de múltiples bases de datos con toda la evidencia científica necesaria para poder adoptar conductas y tener conocimiento del tema. Es un artículo de revisión, entonces de pronto nos vamos más del tiempo que usualmente gastamos para hacer la revisión de los artículos que vemos a través de nuestro club de revistas. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más puntuales posibles. Como generalidades, tenemos que el 15% de los tumores intracraneanos son adenomas hipofisiarios, están localizados entre el tercer y cuarto puesto de todas las lesiones intracraneales. Los dividimos con respecto a su tamaño y a su función. Entonces, los tumores que son menores de 1 centímetro los denominamos como microadenomas. Encontramos además los adenomas gigantes, clasificados como adenomas hipofisiarios, que son mayores de 4 centímetros. Los funcionantes versus los no funcionantes, esa es la clasificación, es de las más importantes con respecto a saber si tienen alguna funcionabilidad o alguna representación hormonal en cuanto a las hormonas que secreta esta glándula hipofisiaria, y unos subtipos histológicos que ya son más avanzados o posteriores después de la resección de la lesión, teniendo ya el tipo histológico. Teniendo esta primera imagen mostrada en el artículo, vemos a la imagen superior izquierda, vemos, vemos el seno cavernoso, vemos el diafragma celular, vemos la glándula hipofisiaria en un estadio normal y todas las relaciones anatómicas que tenemos alrededor de. En su pared lateral tenemos el tercer par craneano, el cuarto inferior a este, la primera rama del quinto, B1 y B2, y el sexto siendo inferior y medial a la carótida interna, y todas esas estructuras adicional al quiasma óptico en relación a la glándula hipofisiaria. A la derecha vemos un microadenoma hipofisiario representado en la imagen superior de una forma esquemática y en la imagen inferior en una resonancia magnética cerebral, una resonancia magnética de cejilla turca. A la derecha vemos cómo se representa o cómo es la imagen característica de un macroadenoma hipofisiario y su invasión, que tiene su extensión infra hasta supracelular. En esta imagen la vemos con algo de compresión al quiasma óptico y un tumor un poco más agresivo, que es de características invasivas tanto al seno cavernoso como a la porción supracelular. Vemos que tienen diferentes tipos de células, son 5 tipos de células específicas para definir o para determinar su funcionalidad hormonal, y una que es la nula para los tumores no funcionantes, que también tienen unos linajes específicos. Entonces, a grandes rasgos, con esta diapositiva tenemos la mayor parte de las generalidades. Tenemos que son 5 células las que te había mencionado, entonces una para cada una de las hormonas. Entonces tenemos la célula somatótrofa, tenemos la célula lactotrofa, tenemos la célula corticotrofa, la tirotrofa y la gonadotrofa. Esas células nos vamos a centrar en esta charla dentro de las 3 primeras, que son las más predominantes y las más frecuentes en cuanto a las patologías endocrinológicas hipofisiarias. De hecho, en el artículo no nombran nada de las gonadotrofas, y vamos a hablar también sobre las patologías asociadas o la patología del tumor no funcionante. Entonces, la hormona que secreta las células somatotrofas es la hormona de crecimiento, que tiene unas representaciones tanto a nivel paraclínico con respecto a los niveles de hormona de crecimiento en sangre, que son muy lábiles a través del tiempo, la IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es mucho más predominante en el tiempo dado a su mayor tiempo de vida media, y su fenotipo específico es la acromegalia si la lesión es después del cierre epifisiario, o el gigantismo si es antes del cierre epifisiario. Eso lo voy mostrando a través de la charla de forma rápida. Los niveles, la célula lactotrofa, la cual se encarga de la producción de la prolactina, que produce hiperprolactinemia, que está asociado al hipogonadismo, dado que hay una supresión asociada a las hormonas gonadotrofas por la hipersecreción de la hormona de la prolactina, y da esas características que les había dicho. La corticotrofa, de la hormona adrenocorticotropina,
que permite la producción de cortisol a nivel de la glándula adrenal, produciendo la enfermedad de Cushing, que se caracteriza por esa hipercortisolinemia asociada al tumor hipofisiario, dado que el síndrome de Cushing son todas las alteraciones cushingoides que pueden tener los pacientes, pero no directamente asociada a una lesión hipofisiaria, sino a tumores ectópicos y que produzcan hartos niveles de cortisol. Y la tirotropa, pues que no nos vamos a enfocar en estas últimas hormonas. Y los tumores no funcionantes, que pues dicen que no hay un target hormonal específico, sin embargo están asociados a un linaje gonadotrofo, pero pues no tienen ninguna alteración ni ninguna representación hormonal. Entonces, ¿cuáles son las generalidades del manejo de estas patologías? Entonces son tres. Uno es el manejo quirúrgico, que podemos hacerlo de acuerdo a la lesión tumoral, básicamente y principalmente un abordaje transesfenoidal, como lo vemos en la imagen de la izquierda, pero también podemos tener un abordaje transcranial de acuerdo a las características supracelares de la lesión tumoral. También podemos utilizar la radioterapia, la radiocirugía como un mecanismo asociado que podríamos tener en representación. Y la mayoría del linaje es un linaje gonadotropo, pero no tiene ninguna representación hormonal, entonces se caracteriza como no funcionante. Pero también está asociado a células nulas. La mayoría de estos son macroadenomas, son los tumores más frecuentes de los tumores hipofisiarios. La clínica de estos tumores está asociado mucho más a lo que es la compresión quiasmática y acefalea o signos de hipertensión intracraniana o a compresión de los pares craneanos adyacentes al seno cavernoso. Un 10% de estos pacientes se representa con apoplejía pituitaria y que, pues, para los que no conocen o no tienen conocimiento, la apoplejía pituitaria es esa aparición rápida, súbita, de dolor retrocular, alteración del estado de la conciencia, náuseas, vómito, pan, panhipopituitarismo de forma tan rápida que uno está sospechando o de un evento isquémico o un evento hemorrágico asociado a la lesión hipofisiaria. Los tumores silentes también pueden tener un porcentaje significativo y el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Entonces, vemos que en el artículo nos dan unos porcentajes como que si el tumor es no secretor y es un macroadenoma, aproximadamente un 65% se logra una resección completa de esta lesión. Yo pienso que hoy en día con todas las técnicas, revisando artículos adicionales como los de las clínicas de Norteamérica, nos muestran que si uno tiene resonancia intraoperatoria, puede tener vía endoscópica 3D y puede tener todas las imágenes de fluorescencia concomitantes, podría tener o llegar hasta un 95% de probabilidades de tener una resección completa de estas lesiones. Otro es que el porcentaje visual en nuestro artículo que estamos revisando dice que llega hasta un 80% de regresión, o sea, de mejoría de la instauración del déficit neurológico visual. Sin embargo, uno revisando otros puede llegar a este valor a aumentar hasta un 90-95% de los pacientes, siempre y cuando teniendo en cuenta el tiempo de instauración de ese déficit neurológico visual. Otro tipo de tratamiento que uno podría llegar a hacerle a todos esos tumores no funcionantes es la radiocirugía. Entonces, hoy en día está muy en auge la radiocirugía y ha tenido unos muy buenos resultados. Por ejemplo, en este estudio que muestran dentro de nuestro artículo, muestran que un 36% de los pacientes tienen una recuperación, o sea, una recidiva tumoral hasta de un 36% después del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, con radioterapia adyuvante, este porcentaje puede disminuir hasta un 13%, lo cual es muy prometedor dentro de todos los estudios que vienen en adelante para hacer radiocirugía posterior a un procedimiento quirúrgico como método adyuvante. Pero digamos que en nuestro artículo nos muestran un esquema de manejo, un linaje de manejo de lo que tenemos que tener. Entonces nos tenemos que meter en la cabeza que si tenemos una lesión que encontramos a nivel de la glándula hipofisiaria, entonces ya sea una lesión incidental o porque tengamos un déficit neurológico y ya tenemos una lesión hipofisiaria, lo que tenemos que hacer
es hacerle un screening, un tamizaje para para todas las hormonas que ya tenemos conocimiento de que están asociadas a las lesiones hipofisiarias. Todo sale negativo, pero tenemos una lesión en una masa hipofisiaria, entonces hacemos una resonancia magnética cerebral para descartar también otros diagnósticos adicionales que puedan tener asociados a los tumores de la región paracelular. No vemos nada diferente. Vemos que tenemos un tumor, un adenoma hipofisiario no secretor. Entonces tenemos que mirar si es microadenoma o macroadenoma. Si es un microadenoma y tenemos ya previamente establecido que no tiene ningún hallazgo, ninguna característica hormonal adicional, podemos dejarlo quieto y observarlo y hacerle un seguimiento al año, a los 2 años y a los 5 años para mirar si hay crecimiento o no de la lesión. En cambio, si tenemos un macroadenoma hipofisiario por encima de 10 milímetros o 1 centímetro, pues lo más indicado es realizar un procedimiento quirúrgico, principalmente el abordaje transesfenoidal. Y miramos con el abordaje transesfenoidal, miramos todo ese porcentaje de las recurrencias y las reincidencias para saber si es necesario repetir la cirugía transesfenoidal y dar radioterapia concomitante, o mirar y volver a realizar test hormonales para saber si de pronto se puede asociar más adelante a una lesión que pueda tener concomitancia con un tumor funcional. Digamos que dentro de los tumores, eso es como el esquema de manejo principal de todo lo que son las lesiones que son no funcionantes. Los primeros que tenemos aquí en la pantalla. No siendo no importante, sino es por su curso epidemiológico, que es de menos de entre 1 o 2% de todas las lesiones hipofisiarias funcionantes. Entonces vamos a hablar principalmente primero del prolactinoma, después de la acromegalia y después de la enfermedad de Cushing. Entonces tenemos primero que los adenomas secretores de la prolactina, uno son los tumores secretores, o sea, los tumores funcionantes más frecuentes de todos. O sea, de todos los tumores hipofisiarios, los más frecuentes son los no funcionantes. Dentro de los funcionantes, el más frecuente es el hipofisiario, el prolactinoma. Principalmente está relacionado con las mujeres y principalmente está relacionado entre micro y macroadenomas no hay mucha diferencia, dado que en la mayoría de las mujeres hacen microadenomas mucho más en el proceso del embarazo por el aumento de la secreción de prolactina. Y ¿cómo nos damos cuenta nosotros que este paciente pueda estar teniendo estas características para hacerle un diagnóstico de un prolactinoma? Entonces, primero, lo que dije, prima la clínica, mirar la menorrea, líbido, impotencia, oligoespermia, galactorrea, osteoporosis. Son las principales características clínicas, el hirsutismo, todo lo asociado también a alteraciones del crecimiento y del desarrollo, porque como lo había dicho, los niveles altos de prolactina inhiben la función gonadotropa. Pero entonces estos responden muy bien, son unos tumores muy respondedores a la resección de estos tumores y pueden volver a recuperar estas características. Nosotros tenemos en mente de que los niveles de prolactina, que si son hasta 200, es efecto de tallo. Si son más de 200, ya hablamos de prolactinoma. Aquí nos desglosan un poquito más en el artículo para hacernos sospechar de una lesión hipofisiaria asociada a prolactina desde más abajo. Pero entonces nos desglosan de la siguiente forma. Niveles de 20 a 150, pensando inmediatamente en el efecto de tallo. Para los que no tienen mucho conocimiento de qué es el efecto de tallo, entonces una lesión que sea de pronto no funcionante, que esté comprimiendo el tallo hipofisiario, que permite el paso de la dopamina desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis, que la dopamina es un antagonista de la producción de la prolactina. Entonces, como no llega a la prolactina, o sea, no llega a la célula lactotrofa, esa dopamina por el efecto de tallo, pues no va a haber nada que le impida a esa célula producir la prolactina y se va a seguir produciendo, pero llega hasta unos niveles aproximados de 200 a 150. Si es de 20 a 150, perdón. Si es de 150 a 250, ya uno está pensando en una lesión. O sea, ya por lo menos se le prende a uno el bombillo
de que puede haber una lesión tumoral asociada sin descartar que haya una lesión de tallo también. Entonces es como el nivel más variable. Si los niveles son mayores de 250, indudablemente estamos pensando en estamos pensando que es un tumor asociado a la hiperproducción de prolactina. Pero entonces cuando tenemos niveles por encima de 1000, estamos asociando que ese prolactinoma ya vamos a tener la mayor asociación a que es un macroadenoma hipoficiario. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer un manejo de esto? ¿Cómo vamos a tener el esquema de manejo que nos proponen en el artículo para estos pacientes con un adenoma hipoficiario secretor de prolactina? Entonces, tenemos las características clínicas, hacemos el diagnóstico de hiperprolactinemia dado por los hallazgos paraclínicos, entonces decimos que podemos descartar otras causas de hiperprolactinemia, como el embarazo u otras drogas productores que permitan el aumento de la producción de prolactina. Hacemos una resonancia magnética y miramos. Si no tiene el efecto de tallo por otra lesión o es una lesión que se está aproximando supracelular a hacer compresión de tallo, pues vamos descartando eso. Miramos si es un microprolactinoma o macroprolactinoma. De ahí, independientemente de lo que sea, vamos a iniciarle tratamiento médico. Claramente está, no por la clínica, porque si el paciente, a pesar de que tenga un macroprolactinoma, si ese macroprolactinoma está ejerciendo un defecto neurológico, por ejemplo el visual, pues tiene una indicación quirúrgica específica. Pero entonces esos macroprolactinomas les vamos a hacer un test visual de entrada, porque también tenemos que ver cómo está eso, porque entonces les damos agonistas de la dopamina. Entonces los agonistas de la dopamina son dos principalmente. Entonces les damos cabergolina o les damos bromocriptina. Pero entonces la bromocriptina es un medicamento que se tiene que dar todo y absolutamente todos los días. Entonces se opta mucho más hoy en día por darle a los pacientes cabergolina, dado que la dosis de cabergolina es de 0,5 a 1 miligramo y se dan dos dosis a la semana, o sea, una o dos dosis a la semana. El problema es 50% tiene efectos adversos, náuseas, vómito, mareo, rash cutáneo, la mayoría de los efectos adversos que uno no quiere de estos agonistas de la dopamina. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir un poquito la dosis para mirar. Entonces miramos a esos pacientes, pues a pesar de que es un porcentaje muy alto, se le puede disminuir la dosis un poquito de medicamento y poder tratar continuando con el manejo del paciente. Después miramos si se reduce o no se reduce el tumor, porque si no se está reduciendo y si no estamos teniendo un adecuado manejo de los niveles de prolactina, pues podemos irnos hasta la máxima dosis posible. ¿Cuál es el problema? Hasta un 15% de los pacientes son no respondedores a pesar de darle la máxima dosis posible. Entonces, ¿qué optamos? Pues por proponer la cirugía o radiocirugía, solo que son casos raros porque en la mayoría de los pacientes, o sea, tenemos que un 85% de los pacientes responden al manejo médico. Y si no, pues mirar que de pronto puede hacer al final, después de descartar todo eso, de que puede ser otra lesión que no sea asociada a la prolactina. Pero pues si estamos muy seguros por los niveles de prolactina, ese es el seguimiento que deberíamos hacer. Digamos que hacemos todo el tratamiento y todos los niveles de prolactina mejoran y el tumor disminuye de tamaño. Eso ocurre en el 83% de los casos, como lo dije, en el 85-83% de los casos. ¿Qué hacemos? Continuamos la medicación, continuamos y continuamos y continuamos la medicación y volvemos a miramos más adelante si los niveles de prolactina se vuelven a aumentar, pues volvemos a hacer resonancia, de pronto está aumentando de tamaño y nos volvemos a otro de las tablas que les estamos mostrando acá. Y más adelante miramos de que puede que se esté restaurando toda la función sexual, que los niveles de prolactina se hayan disminuido, pero el tumor como tal no haya disminuido de tamaño. ¿Qué podemos hacer? Continuar la medicación. Hasta un 20% de los pacientes pueden presentar eso de que no mejoren a pesar del tamaño tumoral, que no mejore y que toque hacerle, pues como tiene un efecto compresivo, se puede proponer cirugía o radioterapia. El problema de la radioterapia
pues en estos tumores es que pues son recidivantes y pues igual que en la mayoría de las otras patologías se demora en hacer todo el proceso esclerosante posterior al proceso de radiocirugía. Entonces continuamos rápidamente con la acromegalia. La acromegalia en este artículo en la muestra, pues tengo que poner una imagen adicional de otro artículo para poder mostrar las características fenotípicas, pero bueno, la acromegalia es un tumor asociado a la hipersecreción de las hormonas somatotrofas. Entonces, las hormonas somatotrofas producen hormona de crecimiento. Entonces, como lo había dicho al inicio de la charla, hay dos situaciones en las que se produce hormona de crecimiento, previo al cierre epificiario y posterior al cierre epificiario. Cuando es previo al cierre epificiario, es asociado al gigantismo, y cuando es posterior es asociado a la acromegalia. ¿Cuáles son las características? Primero, el 70% de los pacientes acromegálicos son macroadenomas hipofisiarios. ¿Por qué? Porque hasta 10 años después de empezar a generar la hormona de crecimiento, estos pacientes se van a estar dando cuenta de los resultados o de los cambios fenotípicos que este mismo hace para uno ir a consultar al médico. Entonces, ¿cuáles son las características fenotípicas principales de estos pacientes? Entonces, tenemos que hay un agrandamiento de la prominencia frontal, hay protrusión, hay aumento del tamaño de la nariz, hay macroglosia, hay apnea del sueño asociado a una apnea obstructiva, secundario también al aumento del tamaño de la lengua, hay osteoartritis, hay crecimiento significativo de los huesos de la mano, del pie, los pacientes refieren aumento de la talla de los zapatos, que ya no les queda el anillo, hacen hipertensión arterial, hacen hepatosplenomegalia, hacen nefropatías. Todas estas lesiones son asociadas a la acromegalia. Porque estas estrellas que pongo acá, 1 y 2, porque esos pacientes tienen un riesgo de mortalidad significativo. De un 5 al 7% de esos pacientes tienen un riesgo de mortalidad. Y el riesgo de mortalidad y eventos cerebrovascular. Estos que les pongo acá de 32% y 70% son muy significativos. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes consultan por esto. Uno, por osteoartritis, dado que hasta un 70% de los pacientes consulta por la osteoartritis. Ellos casi no se dan cuenta de esos cambios faciales que ya les voy a mostrar en las imágenes. No se dan cuenta de eso porque pues, son cosas que van sucediendo a través del tiempo y para ellos es completamente normal. Otra de las cosas es que está asociada hasta un 32% en pólipos a nivel del colon, que es un dato que por lo menos yo no tenía claro o en cuenta previo a la revisión de este artículo, y dicen que aproximadamente que tiene un OR de 1.5% de presentar cáncer de colon con los pacientes con acromegalia. Entonces, que todo paciente con diagnóstico de acromegalia en algún momento de su vida después del diagnóstico debería tener una colonoscopia. Algo importante en el diagnóstico es que tenemos lo que les había dicho, la hormona de crecimiento, la GH versus la IGF-1, el factor de insulina es similar a la insulina tipo 1. ¿Por qué? Porque la GH es una hormona pulsátil, se pulsa, tiene varios tipos de pulsaciones a través del día, entonces es muy lábil y su vida media es muy corta. En cambio, la vida media de la IGF dura aproximadamente 15 horas, lo que hace que sea una molécula mucho más estable y es directamente proporcional, lo cual nos puede producir un diagnóstico acertado. Entonces uno puede hacer una o la otra. Sin embargo, en muchos estudios dicen que con hacer simplemente la IGF-1 es suficiente, pero si uno quiere tomar un valor de hormona de crecimiento y un valor de hormona de IGF-1, es completamente válido para estar seguro en el diagnóstico. Estas imágenes son gracias al doctor Enrique Jiménez, quien pues, que durante la investigación de este artículo me las envió personalmente. Yo igualmente les tapé los ojos, dado que esta charla posiblemente pueda ser subida a YouTube o a enlaces directos para poder tener, pues, utilizarla como método académico, y todos tienen permiso para poderlas mostrarlas en las charlas del doctor Enrique Jiménez, pero sin embargo se les tapan los ojos, se ven el aumento del tamaño de la frente, de la boca, esa característica fenotípica de la, de, de la
de la macrognatia, cómo se ven estos pacientes. Uno los ve en la calle y uno ya empieza a decir, muy seguramente este paciente tiene una acromegalia, y no lo sabe. Vemos cómo a través del tiempo en la imagen de la izquierda está tratado de un artículo diferente. Estos son solo imágenes para que podamos por lo menos ser un poquito más didácticos y poder ver lo que estamos exponiendo, el cambio de esta señora a través del tiempo, que ella no se va dando cuenta, pero va aumentando el tamaño de la nariz, va aumentando el tamaño del macizo facial, va aumentando el tamaño de la frente, y el tamaño de las manos, de los pies igualmente va aumentando de tamaño. A través, dentro de estos años se ve el cambio significativo, al igual que este paciente también del doctor Enrique Jiménez, en cual a través de los años va aumentando el tamaño óseo de eso, y las complicaciones osteoartríticas que este mismo confiere. Vemos en esta imagen, para darle algo de conclusión a la acromegalia o a las alteraciones asociadas a la hormona de crecimiento, tenemos el gigantismo. A la izquierda, un soldado alemán llamado Joseph Schipper, le decían Joseph el Largo, hacía parte de la Guardia Real de los militares alemanes, que se me fue la palabra, y en la imagen de la derecha tenemos un cuadro específico de David y Goliat. Entonces, David y Goliat, ¿cómo lo explicamos? Decían que Goliat era el gigante, pero era un gigante que podría estar relacionado a una lesión hipoficiaria desde pequeño. Era un gigante por tener la hipersecreción de la hormona de crecimiento, pero como lo había dicho, están asociados a macroadenomas hipoficiarios. Entonces, tenía también un defecto visual campimétrico, una hemianopsia bitemporal, y David se iba por los lados para llegar y poder atacarlo, dado que él tenía ese defecto campimétrico, y darle con su onda una piedrada en la cabeza. Se ve aquí en la imagen la equimosis a nivel frontal del recuadro, y asimismo cómo sostiene David la cabeza de Goliat después de caer al piso y degollarlo. Vamos a ver el tratamiento. Entonces, el tratamiento de esto también tenemos los tres tipos: cirugía, radiocirugía o farmacológico. Cirugía, vemos que tiene aproximadamente un 70%73 y 61, porque si nos vamos también al manejo con radiocirugía dice que 59, y si nos vamos al manejo de terapéutico 63. Entonces uno dice, si se puede evitar la cirugía mejor, pero no es así. Uno, ¿por qué? Porque este 59% de los pacientes con remisión bioquímica tienen un alto porcentaje de recidiva, incluso solo hasta 17 meses después. Entonces, ¿será una opción para manejo? Yo creo que no es la opción inicial, pero hay que tenerla dentro del conocimiento para poder utilizarlo más adelante en un manejo adyuvante cuando son altamente recidivantes. Y en cuanto al manejo médico, pues cada día se va investigando más sobre los tratamientos farmacológicos asociados a la hormona de crecimiento. Y uno, la cabergolina. ¿Por qué la cabergolina? Porque aproximadamente un 30% de los pacientes con hiperprolactinemia pueden debutar o hacer acromegalia. Entonces, le apuntan a la cabergolina como un agonista de la dopamina para poder suplir esta patología. Y dos, el octrotide y el lanreotide, que son medicamentos que son asociados a los ligandos de la somatostatina, que van a permitir la inhibición de la hormona somatotrofa, o sea, para la producción de hormona de crecimiento. Tasa de curación de 56 y 55%, no es nada despreciable. Este artículo pues tiene más cabida hacia los endocrinólogos que hacia los neurocirujanos. Yo creo que nos dan muy duro en cuanto a los porcentajes de la cirugía. Sin embargo, lo que les digo, revisando este tema, viendo en las clínicas de Norteamérica, estos porcentajes aumentan significativamente con las nuevas técnicas que tenemos hoy para poder abordar este tipo de patologías. Y el pegvisomat, pues, que es un inhibidor de la función de la hormona de crecimiento a nivel periférico, tiene hasta pues, un 63% de sobrevida y de control en estos pacientes. Entonces no es despreciable. Entonces, ya teniendo eso, tenemos un concepto a grosso modo de lo que es la acromegalia.
Y la enfermedad de Cushing es un tumor también. Dentro de los tumores hipoficiarios está dentro de los funcionantes, está el 15% de esos tumores hipoficiarios funcionantes. Está relacionado directamente con la hormona corticotropa. La mayoría de estos tumores son microadenomas hipoficiarios, dan más en las mujeres y están asociados al síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene diferentes características clínicas específicas. Entonces, que es el flushing facial, que es la rubicundez facial, la cara de luna llena, la joroba o el acúmulo de grasa en la unión cervicotorácica, el cambio de la turgencia de la piel, las estrías rojas, la obesidad centrípeta, la osteoporosis y las fracturas patológicas asociadas a la osteoporosis, todos esos cambios clínicos asociados al hipercortisolismo, porque también puede haber hiperpigmentación de la piel por esa falla del aumento del cortisol y de la capacidad del feedback negativo que ya les voy a explicar. Importante, la mortalidad es el 2.5% de los pacientes y dado principalmente por enfermedades cardiovasculares. Otra vez las imágenes que son a cortesía del doctor Enrique Jiménez, la fase característica de luna llena y la hiperpigmentación asociada a esta, la obesidad de los pacientes pretratamiento y posttratamiento y una característica divertida, pues no tanto para el perrito, pero en cuanto a la academia, de la alopecia, la obesidad centrípeta asociada a un Cushing canino. Entonces esta imagen, yo sé que por eso es que les dije que me iba a alargar un poquito, no es del artículo como tal, pero es para poder entender qué es lo que sucede en la enfermedad de Cushing. Entonces, tenemos una hormona que es liberadora de corticotropina, que es dependiente o se encuentra en el hipotálamo. Esa hormona viaja a través del tallo hipoficiario para llenar a la adenohipófisis y a decirle a la hipófisis, a las hormonas corticotropas, por favor, produzcan adrenocorticotropina o corticotropina. La hormona, la célula la produce, llega a la célula adrenal para producir el cortisol, ella la sensa y manda un feedback negativo hasta el hipotálamo a decir, ok, listo, ya tengo suficiente, muchas gracias, no me mande más. Entonces empieza a disminuir la producción empieza a disminuir la señal de la hormona liberadora de corticotropina hacia la hipófisis. ¿Qué pasa si tenemos una enfermedad de Cushing? Que la enfermedad de Cushing, como lo había dicho previamente, es asociada al tumor hipoficiario. A pesar de que se haga ese feedback negativo diciendo que ya hay, él deja de mandar la señal, pero casualmente si ya le mando el feedback, ¿por qué me sigue produciendo mucho? Entonces ahí es donde tenemos que averiguar y poder distinguir si es una enfermedad asociada a algo ectópico que no es directamente relacionado con un tumor hipoficiario o un tumor hipoficiario. Y tenemos aquí otros estímulos y otra característica adicional que es la supresión, que ya la voy a explicar un poquito. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es un poquito más difícil, toca estar un poquito más pendiente de ese diagnóstico porque mucha gente se puede equivocar en el diagnóstico de una enfermedad de Cushing. Entonces, tenemos varias opciones y herramientas para clínicas. Una, tenemos el cortisol libre en orina en 24 horas para hacer el monitoreo de los cambios de cortisol a través del tiempo y dar un específico nivel de cortisol. Y ya, pero uno solo con eso no puede hacer diagnóstico de Cushing, tiene que tener más. Uno, el cortisol en saliva a la medianoche. Teniendo esos dos puede hacer un diagnóstico difícil porque hay muchos tumores ectópicos que le pueden producir a uno eso. Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo eso en cuenta o teniendo la sospecha ya después de tener la clínica asociada que hemos visto las características fenotípicas de estos pacientes o por el motivo de la consulta que hayan llegado, podemos hacerles también un test que se llama el test de supresión de la dexametasona. Acá en el artículo hay muchas formas, se puede con 8 miligramos, con 4 miligramos, en este artículo lo muestran mucho más fácil y más sencillo y es con 1 miligramo de dexametasona. Entonces uno le aplica al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y a las 8 de la mañana ya uno va a ver el paciente, le toma unos niveles de cortisol y deberían estar por debajo de 1.8. ¿Por qué? Porque la dexametasona va a suprimir, va a ser la función de la adrenocorticotropa del cortisol a nivel adrenal, perdón, para decir, hagan el feedback. Entonces hacen un feedback negativo y van a dejar de producir esa hormona, va a dejar de producir el cortisol.
Pero si llega a fallar, es decir, si está por encima de 1.8 picogramos de decilitro, uno empieza a decir, oiga, no debe ser que no me esté suprimiendo. Entonces, si no me está suprimiendo, quiere decir que es un tumor hipofisiario. Entonces nos estamos acercando cada vez más a un diagnóstico paraclínico de un tumor hipofisiario. ¿Por qué es tan importante estos paraclínicos y estar seguros de esto? Porque si vemos acá en la abajo de la pantalla, hasta un 40% de los pacientes con una resonancia magnética cerebral no se ve la lesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a quitar toda la lesión? ¿Vamos a hacer una adrenalectomía de la glándula suprarrenal o vamos a hacer una resección completa de la glándula hipofisiaria creando un panhipopituitarismo? Pues no, hay una opción adicional que es el muestreo de senos petrosos inferiores bilaterales. Es un examen muy sencillo, pues no es sencillo y también es un examen invasivo que se debería hacer por radiología intervencionista, en el cual se toman las venas yugulares de ambos lados, izquierda y derecha, se hace un avance hasta llegar al seno petroso inferior y hacer un muestreo bilateral al mismo tiempo, posterior puede ser inmediato o posterior a el uso de la desmopresina, que funciona como un inductor de la producción de la hormona adrenocorticotropa. Se toman estos niveles y se mide la hormona adrenocorticotropa como tal, la ACTH. Entonces lo ponen en el laboratorio y mira, y del lado en el que sean 2 veces mayores a los rangos normales, ese es el lado de donde está la lesión. Entonces uno se va por hacer una hemihipofisectomía. Entonces más o menos ese es un manejo integral de lo que es el, 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 el Cushing como tal. Entonces el tratamiento, como lo había dicho, el 75% de los pacientes mejoran con cirugía significativamente, con una tasa de recurrencia hasta de un 10%. O sea, ya baja un poquito la tasa de recurrencia con respecto a los demás y aumentamos un poquito con el de la cirugía. Yo creo que es un poquito mayor con el de la cirugía, con las nuevas técnicas que tenemos hoy en día para poder hacer este procedimiento quirúrgico. La radioterapia es un buen control, puede hacer un buen control hasta pero pues tiene una alta incidencia de recurrencia. Entonces lo podemos utilizar no como la primera opción terapéutica, sino más bien como una terapia adyuvante, la cual igual no es que haya demostrado mucha ayuda concomitante con respecto a estos tumores, pero se tiene que dejar también como una opción final para poder abordar este tipo de tratamientos. Y hoy en día, pues la farmacoterapia que los endocrinólogos tienen dándole y dándole a esto para poder tratar esos tumores de forma médica, lo cual, como son hormonales, son respondedores a esta. Pero entonces, teniendo todos estos medicamentos, el ketoconazol, el imidazol, el mitotane, hasta el pasilotil y la cabergolina, sumándolos todos, integrándolos, mejora hasta en un 30 o un 50% de los pacientes. Pero eso también no es el deseado para una patología como esta. Y para terminar, en esta, en esta imagen nos muestra como cómo se debería individualizar un paciente en cuanto a un manejo de macroadenoma, de acuerdo al outcome del paciente, entonces al desenlace. Entonces tenemos que lo dividen por edad, si es menor de 30 años o mayor de 30 años. Entonces, si es menor de 30 años, debe ser un tumor más agresivo, porque con menos de 30 años, inicialmente con un tumor hipofisiario, pues no es lo normal y pues debe tener una alteración genética específica para que antes de los 30 años haga una lesión tumoral hipofisiaria. Después de los 60 años, pues es algo menos agresivo, pero igual ya tenemos el esquema de manejo que habíamos dicho antes. Si son mujeres, son más propensas a tener microadenomas, pero yo creo que eso es más relacionado por el porcentaje epidemiológico de la prolactina y el embarazo y, lo, y, la, y los de la hormona adrenocorticotropa. Y los hombres más asociados a macroadenoma, hipofisiarios, tumores grandes. Hallazgos en la resonancia, entonces miramos pues también si son invasivos o no son invasivos, miramos el tamaño de la resonancia, miramos el tamaño del tumor en la resonancia para mirar qué tipo de abordaje vamos a hacer, si uno solo, combinado, miramos las características histológicas, creo que no lo dije antes, pero es muy importante, si vemos que dentro de las características histológicas vemos que tiene una característica densa, granular densa, quiere decir que la mayoría de las partículas granulares que está secretando
o que está permitiendo la secreción hormonal están dentro del tumor y las quitamos, entonces tienen menos tasa de recurrencia. Sin embargo, cuando están por fuera, cuando están esparcidas, y no hay las suficientes, o hay muy poquitas células granulares dentro de la lesión tumoral, lo que pensamos es que esos gránulas que no están ahí están a nivel sistémico. Por ende, uno pensaría lo contrario, pues pensaría que lo denso es más tasa de recurrencia y lo que está esparcido no, pero lo que está por fuera, como está a nivel sistémico, tiene mayores tasas de recurrencia. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando veamos el resultado histológico, al igual que el KI67. Yo sé que no es usual, o pues igual en los reportes de acá de la Fundación Santa Fe, donde estamos haciendo la rotación en este momento, pues sí nos dan todos estos valores y estos parámetros, pero en muchos sitios no nos dan un KI67 de una lesión de un adenoma hipoficiario. Pero tenemos que si es menor del 3%, es mucho menos probable que este tumor haga una recurrencia, y si es mayor del 3%, nos da una señal o nos prende un bombillo diciendo de que, oiga, sí, puede tener una alta recurrencia este paciente. Alteraciones genéticas que pueden responder a lo que decía para tratamientos hormonales, y pues la expresión de receptores, que también nos habla más que todo de los tratamientos médicos hormonales que se les da a sus pacientes. Muchas gracias por la presentación, por darme la oportunidad en este momento de realizar esta revisión, y gracias a todos. Cualquier duda, pregunta, inquietud, la que tengan. Juan, buenas noches a todos. Santiago Vallejo, ¿cómo van? Bien, profe, muchas gracias. Venga, ponga el primer algoritmo que usted puso, que decía que macroadenomas es sinónimo de cirugía. ¿Acá? Macroadenomas. No tuvieron nunca, o sea, macroadenoma para ellos es llevarlo a cirugía, no ven ni siquiera la parte visual antes de. Estos son lesiones no funcionantes, o sea, son Exacto. macroadenoma hipoficiarios no funcionantes. Exacto. Ellos aquí dentro de la recopilación de la mayoría de los artículos dicen que a los macroadenomas ya los llevan a cirugía. O sea, sí, señor. Si son microadenomas, independiente de la visión. Sí, independientemente de la visión. Si tiene alteración de la visión, pues es una lesión que obviamente es una urgencia quirúrgica para resecarlo inmediatamente, pero que la cirugía transesfenoidal sí debería ser el pilar de manejo, y el manejo de los pacientes que ya tienen un macroadenoma hipoficial instaurado. Otra cosa, pues como cuña del momento y del momento en el que estamos viviendo, pues las cirugías transesfenoidales por ahora y por el momento están completamente contraindicadas para el procedimiento neuroquirúrgico. Ya claro con respecto a los artículos que se han enviado a través de los diferentes grupos y publicados por el Journal of Neurosurgery. Lo otro que es clave y no es frecuente son prolactinomas quísticos. No sé si alguno de ustedes ha tenido los casos. Esos tumores son quirúrgicos, independientemente del tamaño. ¿Sí? Para que sepan, hay unas clínicas de Norteamérica muy interesantes de eso, del año pasado. No lo he visto, no sé si alguno de los profes sí. Sí, son quirúrgicos independiente del tamaño, porque no responden a medicamentos. ¿Aló? Bueno, muchas gracias. Juan Pablo, ¿me oye? Sí, profe, claro. Bueno, lo felicito, muy buena presentación, ¿me oye? Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces mire, varias cosas. Primero, me salí, alguien me sacó o salí de la presentación 8 veces. Entonces, eso no está funcionando bien. Yo les recomiendo de pronto considerar volver a Zoom con un password para que estemos más seguros, pero me tocó salirme o me salí 8 veces. ¿Okay? Bueno, 1. 2. Pienso que con la poca carga asistencial que tienen los residentes ahorita, deberían estar todos en la reunión y veo que no están todos, ¿ok?
Tercero, el artículo es un artículo excelente, pero hay que tener en cuenta, como usted lo mencionó, que es un artículo por endocrinólogos 1A, pero puede estar un poquito sesgado. Entonces, por eso, cuando ellos ven que falla un tratamiento médico, en vez de considerar cirugía, muchas veces van a radiocirugía. ¿Ok? Sí, señor. Ya hablando de los diferentes tipos de tumores, eh, en los prolactinomas hay que tener en cuenta la cifra de 200. Nosotros hemos visto muchos pacientes con prolactinas de 160, 100, 120 y los tratan como prolactinomas y resulta que eran adenomas no funcionantes y a medida que van pasando los años se convierten en macroadenomas. Entonces, tener eso en cuenta, la cifra de 200 es como una cifra mágica, pero dudar mucho de que una prolactina de 160 sea por un tumor productor de prolactina. A mayor cifra de prolactina, el tumor va a ser mucho más agresivo. No es lo mismo un tumor con prolactina de 200 o un prolactinoma con prolactina de 5.000 o 6.000. Usted ya sabe que ese segundo paciente va a recidivar y va para radiocirugía, etc. Sí, señor. Tercero, de los prolactinomas, el tratamiento médico, desafortunadamente para nosotros, tenemos que aceptarlo. El tratamiento médico es el tratamiento de elección en esos pacientes, pero las drogas que se usan, la cabergolina, la bromocriptina, son tumorostáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted suspende la droga, el tumor vuelve a aparecer. El tumor con las medicaciones se puede ir achicando, a veces casi que desaparece, pero si usted suspende la medicación, vuelve a aparecer el tumor. Entonces, en algún momento le voy a decir que si los prolactinomas no responden o si el paciente a la medicación o no tolera el paciente la droga, van para radiocirugía. No es así. El siguiente paso es cirugía, ya sea porque uno, o tienen posibilidad de curación, o dos, así no tengan posibilidad de curación. Mientras menos volumen tumoral deje usted ahí, mejor va a ser el resultado de lo que viene después, que es la radiocirugía. Em, Pasando a los tumores de hormona de crecimiento. Hemos visto, usted dice, uno los ve por la calle y los diagnostica, sí, pero curiosamente muchas veces no es así. Nosotros hemos tenido pacientes que llegan al consultorio. Me acuerdo de un paciente, doctor, vengo a que me opere el canal estrecho. El canal estrecho era un señor que llegó con su bolsa de radiografías con una cara de acromegálico impresionante. Tiene un microadenoma y nadie le ha hecho el diagnóstico. Hemos tenido pacientes con síndrome de túnel del carpo, con apneas del sueño, etcétera. Igual que los prolactinomas, así usted vea de entrada que el tumor es un tumor invasivo, muy feo, que usted no va a curar con cirugía, eso se lo tiene que decir el paciente, está indicada la cirugía porque a menor volumen tumoral que le quede ahí, mejor va a ser el resultado y la planeación para los doctores de radioterapia. En esos pacientes que vienen con droga análogos de la somatostatina, deben suspender la droga antes de la radioterapia porque esas drogas curiosamente protegen al tumor contra los efectos de la radioterapia. Y en cualquiera de los casos que usted mencionó, de los tumores funcionantes o no funcionantes, la radiocirugía obviamente es una opción viable, pero tener en cuenta que el resultado no es en ningún caso el 100%. Los resultados pueden verse a 2 años y por eso el tratamiento de elección, eso está aceptado universalmente. En el Cushing es cirugía. La curación en Cushing con cirugía es del 90%. En acromegalia no tanto, puede ser de entre el 50 y el 80%, depende de lo que usted mire, pero en todo caso la cirugía tiene un papel muy importante. Hay una situación especial que por tiempo no me va a alargar, que es un paciente que llega con prolactina un poquito alta, hipotiroidismo, tiroides bajita y tiene una masa en la silla turca. Y todo el mundo dice, bueno, eso es un tumor no funcionante o un prolactinoma, y resulta que ese paciente lo que tiene es un hipotiroidismo. En algunos pacientes con hipotiroidismo, la hipófisis se hiperplasia y el tratamiento no es una transesfenoidal, es darle tiroides y hacerle una resonancia a los 3 meses y el tumor, entre comillas, se fue porque no era un tumor sino una hiperplasia. Y no hay nada más desagradable para un cirujano que ver que operó lo que no tenía que operar y después darle explicaciones al paciente. Eso lo pongo más tarde en el chat de nosotros para que vean un par de casos, pero bueno, lo felicito, muy buena presentación y en todo caso sí tenemos
un lugar muy importante en el manejo de la patología hipoficiaria, así los endocrinólogos a veces no les llame mucho la atención la participación del neurocirujano, ¿ok? Buenas noches, doctor. Qué pena. Respecto a lo de los residentes, dos de ellos, Fernando Salguero, que está ausente en la charla, pues él previamente había comentado que había entrado en la tarde a una cirugía grande en el cancerológico. Y Juan Sebastián Davidson, si no estoy mal, está de vacaciones. Creo que el otro que falta es Jairo y pues no, ahorita le pregunto cuál fue el motivo de la falta. Y un aporte que quería hacer respecto a la cirugía, sí, digamos que la cirugía en el tratamiento de los macronomas y en relación también a la radiocirugía, se debe saber si este tumor es un tumor productor. La otra posibilidad es que sea un tumor productor, pero que sea silente, y pues un tumor que no sea productor. Y esto, digamos que en cuanto a dosis de radiocirugía, digamos que varía ampliamente, va desde los 16 grays hasta 35 grays, que pues es una diferencia muy amplia. Entonces, pues esto, obviamente con los estudios de inmunohistoquímica es muy importante establecerlo previo a hacer una radiocirugía, es decir, radiocirugía como primer manejo no aplica. ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, no, de acuerdo y gracias. Gracias, Andrés. Mire, hay otro comentario que es el siguiente. Ustedes yo creo que están en un sitio privilegiado que pueden ver toda la evaluación de patología de un paciente de estos. Resulta inaceptable y desafortunadamente es la regla en nuestro medio que llega un paciente ya operado de otra parte con el informe de patología. Yo le digo, bueno, tiene la patología y la patología solamente tiene una coloración de hematoxilina de eosina y dice compatible con adenoma de hipófisis. Un momentico. Entonces, el tumor que no tiene inmunohistoquímica, qué hormona u hormonas producía ese tumor, no tiene microscopía electrónica, entonces un momentico, es un tumor densamente granular o escasamente granular. Eso es importante, tiene un factor pronóstico importante y según uno o el otro, usted sabe a qué paciente usted lo puede dejar ir yendo, no lo controla más o cuál tiene que estar encima de él. No tiene, por ejemplo, otros marcadores como el KI67, como lo mencionó Juan Pablo, un KI67 en un tumor de hipófisis que le reporte por encima de 3, que nos parece terrible porque vemos glioblastomas con KI67 de 70, pero un tumor de hipófisis con un KI67 de 3, por encima de 3, es un tumor que le va a volver a aparecer muy probablemente, entonces usted tiene que seguir pegado a ese paciente, ¿ok? De acuerdo, Yo profesor. quiero Muchas hacer una gracias. pregunta, doctor Jiménez. Señor. ¿Qué criterio toma usted de tamaño o de volumen de las hematomas intratumorales para usted decidirlo, pero de una vez? ¿Aló? Aló. Sí, sí. Jorge, qué pena, me sacó otra vez y no le alcancé a oír su pregunta. Le oí hasta donde decía qué criterio. Profe, ¿qué criterio de volumen? ¿Qué criterio usted usa cuando tiene, por ejemplo, una apoplejía? Porque uno ve pacientes con apoplejías pequeñitas o ve volúmenes grandes. ¿Usted cómo maneja esto y cuándo los opera o cuándo los deja quietos? ¿Qué hace usted? Es decir, un cuadro de apoplejía hay dos opciones, o es algo incidental, que llegó el paciente a un concepto porque le hicieron una resonancia por cualquier razón y se vio que tuvo un sangrado intrapoficiario o intratumoral asintomático, ese paciente lo deja uno y lo sigue. En el otro extremo está el paciente con el cuadro clásico de apoplejía hipoficiaria o tumoral aguda con una cefalea, un cuadro similar a la hemorragia subaracnoidea, fotofobia y además, esa es la urgencia, pérdida y disminución súbita, aguda y rápida de la visión. Ese es un paciente que va para cirugía y no hay ninguna duda. Esos son básicamente los dos extremos, entonces no todas las apoplejías son iguales. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Pues Vengan, hay una cosa que es muy importante y los invito a revisar las clínicas de Norteamérica de esto que salieron en octubre del año pasado. Incluso hay un artículo de apoplejía que es bien interesante.
Sí, profe, pues lo que hablamos igualmente lo alcancé a revisar y por eso mencioné varios datos con respecto a los porcentajes epidemiológicos asociados a la resonancia, a la transesfenoidal y demás, que no están reportados en este artículo, sino están reportados en los que se revisaron rápidamente de las clínicas de Norteamérica de... Sí, eso es súper importante. Sí, profe, y Incluso tiene esa revisión tiene un artículo súper de bueno apoplejía. sobre la biología molecular Sí, de también. las hormonas y demás. Y hablan de manejo médico de apoplejía con Sí, señor. corticosteroides. Ahí les mandé el link por el chat. Gracias. Es súper importante. Bueno, eso lo pueden revisar. Gracias, profe. Vale. Quería solamente Vale, profe, muchas gracias. un comentario, ¿me Claro, están oyendo? profe. Un comentario muy corto. Gracias a todos por estar unidos. Enrique, gracias por sus comentarios. Como usted sabe, yo creo que de las personas que más experiencia tienen en el país en tumores de hipófisis es el doctor Enrique Jiménez, y siempre se los he dicho. Yo quería solamente hacer un comentario. Al comienzo de la charla usted dice que hoy en día, pues con resonador intraoperatorio, con fluoresceína, que de esa manera podemos hacer unas resecciones muy completas. Yo creo que no es necesario todo eso sobre todo en hipófisis. Yo creo que en hipófisis con una buena técnica quirúrgica, obviamente está la estadística que no siempre se puede quitar todo el tumor por obvias razones que no lo vamos a discutir ahora, pero yo creo que con una buena técnica quirúrgica, con microscopio o endoscopio, de acuerdo a como usted esté acostumbrado a operar, puede hacer algo muy bueno sin necesidad de tener resonadores y cosas intraoperatorias, ¿ok? Listo, profe, Sí, perfecto. sí, profe, Muchísimas gracias. gracias. Felicitaciones, Juan Pablo. Muy buena charla. Gracias, profe. Juan los invitó a revisar columna. No me dejen la columna al lado, por favor. Gracias. Santiago, ¿Cuándo, Santiago, eso es para los ortopedistas, por favor. ¿Cuándo va a ser la presentación de Santiago? ¿Cuándo? ¿En este mismo espacio?